La siguiente etapa se llama periodo clásico o época clásica. Es un periodo de aproximadamente 300, 400 años máximo, donde lo que más va a destacar va a ser la cultura y donde la polis de Atenas va a llevar el estandarte del desarrollo intelectual de la época. Es un periodo de grandes pensadores, un periodo de florecimiento de la cultura griega a gran nivel. Pero aparte de eso, también es un periodo donde se desarrolla con fuerza y por primera vez en el mundo la democracia. Un sistema de gobierno totalmente nuevo, inédito para la época, y que va a tener un desarrollo de no más allá de 300 años, menos incluso, en Atenas, y de ahí se va a perder. Pero van a ser tan fuertes los elementos que crea, las ideas que instala, que van a ser la semilla que va a surgir 2000 años después, cuando comience la independencia de las colonias americanas. Y en la primera de ellas, Estados Unidos, donde surja una nueva república. Esos elementos creados por los griegos van a ser tan importantes que van a marcar el desarrollo histórico del mundo en esta época contemporánea. Todo el periodo que va de 1776, que se independiza Estados Unidos, hasta el día de hoy está marcado por la democracia. De un modo u otro se instaló universalmente el concepto de que el gobierno es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, como dijo Abraham Lincoln. Esa es una definición muy simple, pero también muy completa de lo que es la democracia. Y este sistema democrático lo crearon los atenienses hacia el siglo séptimo, sexto antes de Cristo, y poco a poco fue evolucionando, perfeccionándose, hasta que finalmente en el siglo quinto alcanza su máximo desarrollo con la figura de Pericles como gran gobernante democrático de Atenas. Tenemos entonces que el periodo clásico se caracteriza por el desarrollo intelectual, desarrollo de la democracia, pero también es un periodo de graves guerras, de guerras complejas que tiene que enfrentar el mundo griego contra enemigos externos, los medos o persas, que era el imperio que dominaba en esa época lo que era Macedonia, perdón, Mesopotamia en esa época, y había ido expandiéndose, creando un imperio que abarcaba una gran cantidad de tierra, y que en este avance había llegado a amenazar la existencia y libertad de las poligriegas. Las guerras médicas, como se van a llamar, son guerras que van a enfrentar a los pueblos griegos contra los persas. Si ustedes se acuerdan, uno de los grandes valores que tenían los griegos era la libertad. Y para ellos quedar sometidos a un pueblo externo, a un pueblo dominado por un sátrapa, un tipo que gobernaba como un autócrata, o sea, solo, sin consultar a nadie, tomando sus propias decisiones y todos los demás son súbditos de él, era algo para el griego inconcebible. Ellos no lo iban a aceptar y por lo tanto, a pesar de lo desbalanceado de las fuerzas, estaban combatiendo contra el principal imperio de la época, y ellos eran una cantidad enorme de polis independientes que muchas veces no actuaban en forma unida, aún así lo van a enfrentar. Y durante casi 70 años van a estarlos combatiendo, con distintos resultados, pero en general va a ser una guerra que va a demostrar el espíritu de libertad de los griegos, donde al final de cuentas los persas no logran su objetivo, solo logran controlar las islas de, de Asia Menor, las que estaban ubicadas en lo que hoy en día es Turquía, pero el resto de Grecia va a quedar libre. Y eso le va a significar también un enorme orgullo para los griegos haber enfrentado a este poderoso enemigo y haberlo derrotado. Esas son las guerras médicas. Sin embargo, las guerras médicas van a tener consecuencias. Los dos grandes estados que se van a oponer a los persas van a ser los atenienses, que era un experto pueblo marítimo y que con su flota logró enfrentar en varias oportunidades exitosamente a las flotas que envió los sucesivos reyes persas, y por el otro lado los espartanos, que demostraron en el campo militar terrestre un enorme esfuerzo por defender la tierra. Demostraron ser los mejores soldados de los griegos, pero estos dos pueblos van a terminar por enemistarse profundamente. Cada uno va a sentirse con el deseo y la misión de unificar Grecia en torno a su sistema social y político.
Esparta, por un lado, quería imponer un estado militarizado y Atenas, por otro lado, entre comillas, un estado democrático. Estas dos potencias, entonces, griegas, van a terminar en las guerras médicas creando sus propias federaciones, donde otras polis griegas los apoyan, pero enemistados. Y este va a ser el germen de las siguientes guerras, que ahora ya no van a ser enfrentadas contra un enemigo exterior, sino que van a enfrentar a los propios griegos entre sí. Primero Atenas-Esparta, en una lucha que va a durar muchos años, y de ahí una serie de sucesivas polis que van buscando el papel hegemónico dentro de Grecia, intentando unir todas en un solo estado, cosa que a los griegos obviamente no les gustaba. Esas van a ser conocidas como las guerras del Peloponeso. Entonces tenemos primero las guerras médicas contra los persas, se defiende la libertad. En segundo lugar, terminadas las guerras médicas, la guerra del Peloponeso, que enfrentan a los propios griegos entre ellos, y el tema principal era imponer un solo gobierno a toda Grecia, cosa que los demás resistían o querían que fuera su gobierno el que se impusiera. Las guerras del Peloponeso van a terminar finalmente por agotar a todas las polis. De modo sucesivo, una polis derrota a la otra, pero se forma otra coalición, la derrota a ella, surge una polis dominante, pero una nueva coalición contra ella. En fin, casi 70 años de guerra continua que van a terminar por agotar a todas las polis griegas, permitiendo que del norte de la península surja un pueblo que, si bien tenía tradiciones griegas, se sentía parte de los griegos no lo consideraban tal, se llamaban los macedónicos. Los macedonios, o macedónicos, era un pueblo muy bárbaro para los griegos, con características militares, y va a aprovechar el agotamiento de las polis griegas para imponerse militarmente sobre ellas. Finalmente, ellos van a lograr unificar todas las polis por la fuerza, militarmente, en torno a su rey Filipo II y posteriormente su hijo Alejandro Magno, el general más importante de la época antigua y que logró unificar a todos los griegos, darle un sentido de unidad y posteriormente ese sentido de unidad enfocarlo hacia el objetivo central que era destruir a los persas, su enemigo tradicional, y con ellos crear un gran imperio hacia mediados del siglo IV a.C.